gracias por estar acá, por la invitación. Soy Matías Figueroa, llevo más de 6 años trabajando en energía renovable y hace 1 año y medio que estoy acá en la región de Tarapacá, disfrutando el clima. He recorrido, ¿cierto?, todo Chile trabajando en energía solar y también me ha tocado trabajar en proyectos tanto en Estados Unidos y Hawái. ¿Ya? Ahí nos dimos cuenta que acá en Chile hay buena ingeniería y estamos bien calificados a nivel mundial, ¿ya? Lo que es muy positivo. Bien, harto se ha hablado, ¿cierto?, de consumo de agua, mejora continua, y al final todo está enfocado, todo eso requiere un consumo energético. Bien, ahora, ¿cómo se ha comportado el crecimiento energético en nuestro país? Vemos que en los últimos 10 años, ¿cierto?, la energía renovable se ha más que triplicado, ¿ya? Aproximadamente 3.5 veces lo que ha sido el 2014. Vamos este año ya con cerca de 25.000 megawatts. ¿Y cómo se ha comportado la energía solar? La energía solar vemos que también tiene esta misma tendencia, incluso más, ¿cierto? O sea, más que por un factor de 10 veces quizás, desde 2014 hasta este año. Yo en el 2015 recién hice mi tesis de energía solar, así que harto se ha avanzado en esos años, como podemos ver ahí en el gráfico. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la capacidad instalada de Chile en energía? ¿Ya? De acuerdo a los últimos datos del Centro Energético Nacional, tenemos que la capacidad instalada de Chile está alrededor de un orden de 35.8 gigawatts. ¿Ya? Eso es 35.000 megawatts, y de esos el 29% está conformado por energías renovables, ¿cierto?, solar. El otro 14% corresponde a un tema eólico, y si sumamos energías renovables no convencionales, tanto como mini hidráulica, biogás, geotermia, solar, eólico, vamos a obtener, ¿cierto?, una capacidad instalada ya vamos cerca del 50%, 48% en energías renovables no convencionales. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están los otros porcentajes? Los otros porcentajes de energía están en el sector hidráulico, energía, ¿cierto?, de hidráulica de embalse y de pasada, que esto representa un 18%, y el otro porcentaje, el punto, ¿cierto?, que está en cuestión de reducirse, ¿cierto?, de aquí al 2050, son las centrales térmicas. ¿Ya? Las centrales térmicas todavía ocupan un gran porcentaje y ha ido en disminución. Ahora, si juntamos, ¿cierto?, todos esos porcentajes de energías renovables no convencionales, hidráulica y térmica, tenemos el 100% de la energía nacional. Y bien, si solo tomamos en consideración, ¿cierto?, energías renovables, ahí sí sumamos la hidráulica, estamos ya cercanos al 66% de la capacidad nacional en energías renovables. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en consideración, ya que el objetivo nacional, ¿cierto?, de aquí al 2050 es que el 100% de esta energía sea de energía renovable. ¿Ya? Ahora bien, podemos verlo desde el punto de vista de generación de energía. ¿Ya? Aquí les muestro algunas gráficas del último mes, en que las energías renovables llegan cerca al 37% de generación, donde la energía solar, ¿cierto?, representa aproximadamente el 20% de esta generación. ¿Ya? Un número no menor, y el resto, como lo había comentado, se compone de, ¿cierto?, tanto las centrales hidráulicas y centrales térmicas. ¿Ya? Centrales térmicas nos referimos a carbón, derivados del petróleo, gas, esos tres por lo general. Finalmente, ¿cierto?, si sumamos la energía renovable no convencional con la energía hidráulica, obtenemos el porcentaje de generación de energías renovables. Ahora bien, ¿cómo estamos si hacemos este análisis por regiones? ¿Ya? ¿Cómo está nuestra región de Tarapacá versus las otras regiones de Chile
en términos de generación de energía, ¿cierto? Potencia instalada, cuánta de esa potencia proviene de energías renovables, ¿ya? Aquí podemos ver que Tarapacá, si bien tiene un número un poco bajo, ¿cierto?, de energía instalada, 522 megawatts, por ejemplo, comparado con nuestra comuna cercana, Antofagasta, que tiene más de 8.000, ¿ya? Se puede decir que existe, ¿cierto?, un déficit, pero también lo podemos ver como una oportunidad, ¿cierto?, de más creación de proyectos de este tipo de energía, ¿ya? Es importante acá destacar, por ejemplo, comunas, regiones, ¿cierto?, más centrales o comunas como Antofagasta, Valparaíso, se observa que tienen una pequeña cantidad de energía renovable en comparación con las otras regiones, y esto se debe principalmente porque ahí están, ¿cierto?, las centrales térmicas, ¿ya? Por lo general las regiones de Valparaíso y Antofagasta, es donde más concentración de energía térmica existe aún, y ahí es donde están los mayores desafíos para ir reduciendo esa energía, ¿cierto?, a energía renovable. Ahora, enfoquémonos, ¿cierto?, en la región, en nuestra región de Tarapacá. Habíamos dicho que tenemos, ¿cierto?, cerca de 500 megawatts de potencia instalada, ¿cierto?, a julio, y esta cantidad, ¿cierto?, va cambiando cada mes, se va actualizando, y de ese porcentaje que está instalado, el 83%, ¿cierto?, es de energía solar, ¿ya? O sea, el 83% de la potencia instalada renovable acá en la región es de energía solar. Pero si bien tenemos algunas centrales, ¿cierto?, una central térmica, la última que se cerró el 2019, podemos ver que la generación de energía renovable es 100% por energía renovable. La generación, ¿cierto?, de Tarapacá, esos 76 gigawatts, se produjeron 100% con energía renovable. O sea, no hubo generación de plantas térmicas en el mes pasado, ¿ya? Ahora bien, podemos observar acá que tenemos en construcción, ¿cierto?, más potencia de la que tenemos instalada ahora, ¿ya? Esto tiene varios factores de por qué, ¿cierto?, y lo podemos analizar un poco más adelante, de por qué se está dando, ¿cierto?, este aumento de potencia. Vimos acá que hay nuevos, ¿cierto?, proyectos mineros nuevos, que requieren un consumo, ¿cierto? Vamos a estar trayendo, ¿cierto?, agua del mar hacia nuestro lugar de trabajo, y esa energía tiene que venir de algún lugar, ¿ya? Ahí Sergio, ¿cierto?, nos puede dar quizás más estadísticas después del consumo energético de las mineras, ¿cierto?, y cómo ellos se comprometen para llegar a acuerdos, ¿cierto?, con generadoras y comprarles la energía renovable a ellos, ¿ya? Eso es un punto importante, de dónde sacamos la energía finalmente, ¿ya? Y bueno, importante acá destacar que los proyectos en construcción, si pueden ver ahí, si es que se ve, dice BESS, que son Battery Energy Storage System, que son proyectos, ¿cierto?, de almacenamiento. Vemos que hay una gran cantidad de proyectos, más del 30%, ¿cierto?, de proyectos en construcción que son de almacenamiento, ¿ya? Esto tiene también una lógica que la vamos a revisar en unas slides más, ¿ya? Y bueno, ahí se presentan los próximos proyectos que están en evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, por lo general, aquí ya tenemos el panorama energético, ¿cierto?, de nuestra región, y podemos ir indagando en posibles, ¿cierto?, soluciones, pero como bien estamos viendo, ¿cierto?, la energía solar va subiendo, las energías renovables van subiendo. Tenemos una política de al 2050 llegar al 100% de energías renovables. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que la energía solar, ¿cierto?, así como todas las energías renovables, tienen varios desafíos, ¿ya? No todo es tan bonito, ¿cierto?, como se ve. La energía solar y la energía renovable en general son energías que no son constantes en el día, ¿ya? Va a depender de la zona horaria, de la ubicación, del clima, si es que pasa una nube, si es que deja de correr viento. Por lo tanto, si se fijan ahí, les pongo un gráfico, ¿cierto?, un gráfico lindo de cómo es una generación en un día soleado, por ejemplo, y en un día nublado, ¿cierto? Vemos que la curva tiene diferentes picos de energía, y eso justamente, ¿qué es lo que se imaginan que va a pasar?
si yo tengo una red eléctrica, ¿cierto? Con mucha disparidad, ¿cierto? Mucha intermitencia energética, voy a causar desestabilización, problemas, ¿cierto? En la frecuencia, en los voltajes, y eso es lo que no queremos. Y debido a esto, todo este exceso de energía o intermitencia que se puede dar, ¿cierto? En ciertos momentos, se traduce en problemas de gestión energética y problemas de la capacidad de transmisión de esa energía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a estar incurriendo en pérdidas energéticas, ¿ya? O sea, yo no voy a tener la capacidad, por ejemplo, de transmitir toda la energía que yo estoy generando en cierto momento, ¿ya? Y de acuerdo a, ¿cierto? Aquí tenemos una evolución de los excesos, ¿cierto? De energía que se está perdiendo de alguna forma, que no se está aprovechando. Podemos ver que Chile tiene, ¿cierto? En el último año un 13% de exceso energético que no se está utilizando, ¿ya? Estos son netamente eficiencias y energía, ¿cierto? Renovable que no se está utilizando en el momento debido a diferentes factores como vamos a analizar, ¿ya? Diferentes factores. Y si lo vemos, ¿cierto? En un periodo del 2016 al 2024, podemos ver que hasta ahora, el 2024, ¿cierto? La capacidad de pérdida de energía ya supera, ¿cierto? Está cercano al todo el año del 2023. O sea, hasta ahora ya llevamos energía perdida, ¿cierto? Que no se ha inyectado de tal magnitud que ya estamos llegando a todo lo que se perdió el año pasado. O sea, si esta curva sigue subiendo, ¿cierto? Cada año vamos a estar incurriendo en pérdidas energéticas del sistema. Y esa energía, ¿cierto? Limpia, que no queremos que se pierda, ¿ya? No queremos que esta energía solar, la energía eólica, maremotriz, geotérmica, biomasa, se desperdicie, ¿cierto? Nosotros queremos aprovecharla en toda su totalidad. Bien, tenemos esta problemática. Importante, ¿cierto? El 72% de la energía, ¿cierto?, que se ha perdido, podríamos decir que ha sido energía solar, ¿ya? Bien, ¿cierto? Tenemos esta problemática, como decían, ¿cierto? Mejora continua, evaluar, ¿cierto?, la problemática y qué soluciones se están dando ahora, ¿ya? Hay varias soluciones que se pueden a simple vista, ¿cierto?, identificar. Imaginemos, ¿cierto?, para los que están acá, los estudiantes, la transmisión eléctrica es como si fuera una carretera, ¿ya? Imagínense una carretera eléctrica que tiene, ¿cierto?, su sistema troncal y tiene calles laterales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que si el sistema troncal no es suficiente de llevar toda la energía generada en cierto momento, se producen estas pérdidas de energía, ¿ya? Por lo tanto, una solución obvia y la más, ¿cierto?, a primera vista es incrementar, ¿cierto?, las líneas de transmisión, mejorar las líneas, ¿cierto?, y robustecer el sistema, ¿ya? Porque estamos llevando energía, ¿cierto?, del norte a todo Chile quizás, ¿ya? Ese es un punto importante. Otra manera que podemos atacar esta problemática, ¿cierto?, de exceso de energía renovable es mediante proyectos de almacenamiento, ¿ya? Almacenamiento ya sea por bombeo hidráulico, almacenamiento químico, ¿cierto?, de hidrógeno verde, almacenamiento, sistemas de baterías, ¿cierto?, que son los que les mostraba, como el que vemos ahí, sistemas de baterías para energías renovables, ¿ya? Son algunas de las formas que tenemos de aplacar, ¿cierto?, de disminuir estos excesos de energía, ¿ya? Finalmente yo los voy a almacenar. Si tengo un exceso a las 12 de la tarde, por ejemplo, de energía solar, este exceso de energía yo lo almaceno en baterías, ¿cierto?, y los vendo después a un costo mayor quizás, ¿cierto?, en la noche o en la hora punta, ¿ya? Esa es la lógica detrás de esto. Otra manera, ¿cierto?, de ir aplacando ¿cierto?, grandes cantidades de energía que se tengan que transmitir es de los proyectos, ¿cierto?, que son mis favoritos, de generación distribuida y proyectos locales, ¿cierto?, ya sean PMGDs, ¿cierto?, y de net billing, proyectos net billing. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a producir, ¿cierto?, si producimos la energía localmente, nos estamos ahorrando, ¿cierto?, ese costo de transmisión, pasar por el troncal, ¿cierto?, central,
de energía eléctrica. Por lo tanto, vamos a descongestionar, ¿cierto?, esta carretera eléctrica y vamos a permitir que esas pérdidas sean menores. Entonces, una de las maneras que tenemos para disminuir esto es incrementar, ¿cierto?, la energía que se produce localmente, ¿ya? La mejor energía, ¿cierto?, es la que yo produzco y consumo en el mismo local, en el mismo sitio, ¿cierto? No la tengo que transmitir, ¿ya? A eso se refiere. Igualmente, ¿cierto?, procesos tecnológicos, vimos acá, nos mostró Javier la revolución, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Y a dónde vamos claramente conlleva inteligencia artificial, ¿cierto? Ciudades inteligentes, gestiones inteligentes, mejores, ¿cierto? Tenemos que reducir primero los consumos energéticos antes de saber cómo vamos a aplicar esa energía. Si logramos reducir los consumos energéticos, también estamos descongestionando el sistema eléctrico, ¿ya? Siempre deberíamos primero aplicar, ¿cierto?, eficiencia energética, mejora continua, y después, ¿cierto?, ver cómo estamos resolviendo esa energía, ¿ya? Finalmente, algo, ¿cierto?, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque la energía solar, ¿cierto?, tiene estos picos de corriente de generación que son intermitentes, y esos picos de corriente, ¿cierto?, el coordinador eléctrico tiene que coordinar, ¿cierto?, quién está generando y quién no. Y lamentablemente las centrales, ¿cierto?, termoeléctricas u otras, no tienen esta facilidad de rapidez de adaptarse, ¿cierto?, a los cambios de energía producida por el sol o por el viento, ¿cierto? Entonces, por eso se producen pérdidas, ya que el sistema no puede ajustarse tan rápido a las variaciones, ¿cierto?, de energía renovable, ¿ya? Por eso es importante, ahí también hay un punto de ir mejorando, ¿cierto?, las termoeléctricas que deberían ir disminuyendo su participación, pero se deberían ir ajustando también a un sistema más eficiente energético, ¿ya? Finalmente, una de las interrogantes de esta presentación era diversificación de la matriz, ¿ya? ¿Qué significa diversificar la matriz? ¿Ya? Diversificar la matriz significa no tener solo dependencia de una energía, sino que depender de más de una energía, ya sea eólica, solar, biomasa, geotérmica, mareomotriz, ¿ya?, que son las energías renovables no convencionales. Si logramos diversificar, ¿cierto? ¿Por qué queremos esto? Si tenemos solo energía solar, solamente energía solar, ¿y qué pasa si no sé, hay una tormenta muy grande y hay muchas nubes por una semana? Si solo dependemos de eso, nuestra generación, ¿cierto?, va a disminuir a la mitad y no vamos a tener otra manera, ¿cierto?, de sustituir esa energía. Por lo cual es importante realizar esta diversificación de la matriz, ¿ya?, en donde voy a tener todos los tipos de energía generando, y así si cuando hay más viento, quizás hay menos sol, y así, pero todas se van equilibrando. Eso es lo que buscamos con diversificar la matriz, ¿ya? Finalmente, hemos visto, ¿cierto?, el alza de energías renovables, y esto lo que va a conllevar, ¿cierto?, es un efecto secundario, ¿ya? Un efecto secundario que es lo que les quiero transmitir hoy día, que se lleven y que lo podamos conversar, ¿cierto? Vimos que, les comenté que al 2050 queremos el 100% de la energía renovable, ¿ya? Supongamos un panel solar, no sé si lo han visto, pesa aproximadamente más de 20 kilos, 24, 22 kilos, ¿ya? ¿Cuántos paneles solares ustedes creen que se están instalando ahora? O que se van a instalar de aquí al 2030, al 2050. Estamos hablando de millones y millones de paneles solares, ¿ya? Esos son toneladas y cientos de toneladas que aún no sabemos qué vamos a hacer realmente con ellos, ¿ya? Hay proyecciones de estudios, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les pongo ahí de vida útil del panel? Se refiere a la vida útil. El panel dura mucho más, ¿ya? Puede durar mucho más, pero es la duración de los contratos energéticos, que pueden tener 20, 25 años, 10, 15 años, ¿ya? Y al término de esto se puede hacer un recambio de paneles, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que se estima, ¿cierto?, lo que se prevé en el futuro es ya el 2040, 2042, que va a haber este pic, ¿cierto?, de recambio de paneles. Imagínense toneladas, millones y millones de paneles solares que los vamos a tener que sacar de un lugar y qué vamos a hacer con ellos, ¿ya?
Se pueden hacer muchas cosas. Y ese es el desafío, ¿cierto?, que tenemos nosotros, ¿cierto? Las empresas que están consumiendo esta energía también, que tienen los estudiantes, ¿cierto?, las futuras generaciones, de ir pensando, ¿cierto?, en ideas innovadoras, ¿cierto?, de cómo ocupar estos paneles solares que vamos a estar desutilizando. ¿Bien? No queremos otro cerro, ¿cierto?, de basura en el desierto que se va a empezar a acumular, ¿ya? Porque no vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. ¿Ya? Así que muchas gracias.